3 de junio del 2025. Doctor en Ciencias Nay Mariadne Trujillo Barreto, Ministra de Educación de la República de Cuba. Mi nombre es David García de la Torre, tengo 13 años y vivo en La Habana. Tengo la insólita aspiración de reclamar para mí en el futuro el título de ciudadano de la República de Cuba. El propósito de esta carta es comunicarle mi decisión de abandonar la escuela cubana. Puedo asegurarle que he recibido una educación de calidad. Me la han proporcionado mis padres y no la escuela. Recibir una educación de calidad es un derecho que está contenido en la Constitución de la República de Cuba. Pero la escuela me ha negado puesto que no me permite elegir. Una educación de calidad implica la posibilidad de elección. Y me pregunto, señora ministra, ¿cómo puede un currículo escolar con asignaturas, conocimientos y habilidades a desarrollar y formas de evaluación predefinidas contemplar las diferencias individuales? En lo personal, mi pregunta puedo concretarla de la siguiente forma. ¿Cómo pueden personas que no me conocen, que no tienen noción de mis habilidades, inclinaciones, intereses, definir de manera anticipada y sin posibilidad de argumentación las cosas que necesito aprender, las habilidades que debo formar y los modos en que deberé evaluarme? Como usted conoce, señora ministra, tuve que realizar exámenes directamente en el ministerio que usted dirige, pues desde hace años había sido desescolarizado. Ni la Dirección Municipal de Educación ni la Dirección Provincial estaban facultadas para realizarme estos. Según plantearon a mis padres en el MINET, yo constituía una excepción. Leía a los 3 años. Y cuando los demás niños a los 5 aprendían ya las letras, disfrutaba yo leyendo cartas desde la celda de Horacio Quiroga. En mi casa aprendí matemáticas, ciencia, historia, literatura y filosofía. Mis padres me realizaban exámenes y me orientaban trabajos investigativos, donde se me exigía que en la bibliografía citara al menos una fuente en idioma inglés. Recibí en mi hogar una educación altamente personalizada que tomaba en cuenta mis intereses y mis características individuales. Para usar una metáfora común, tuve el beneficio de una educación hecha a la medida, como el sastre confecciona el traje del cliente. Para serle sincero, yo no quería incorporarme a la escuela, pero mis padres me insistieron mucho a lo largo del tiempo en que esta sería provechosa, pues representaba un complemento importante para mi educación. Me hicieron estudiar la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que en su artículo 26 refiere: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de recibir sus hijos. Me habría gustado que dijera: las niñas y los niños tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación a recibir. Me habría gustado, pero no lo decía. Y si quiero ser coherente y entenderme como sujeto pleno de derecho, debo reconocer que también lo son los otros. Mis padres han condimentado hasta las comidas con esta noción y la declaración de la ONU les concede la razón. Ellos no son partidarios como yo del homeschool, sino que prefieren un flexi school. Argumentan persistentemente que al incorporarme a la escuela obtengo un complemento importante para mi desarrollo. No tendré la osadía de suponer, señora ministra, que usted desconoce la práctica del homeschool. Usted, con motivo de la naturaleza de su trabajo, entra en contacto con funcionarios de la UNESCO y debe disponer de sus informes y documentos. Seguramente conocerá acerca de la existencia de UIDEL. Es una organización dedicada a promover la libertad en la educación, a la cual la UNESCO ha conferido un estatus consultivo. Usted y yo concordaremos en que una organización tan prestigiosa como UNESCO no brindará dicho estatus a nadie que promueva modalidades de educación que resulten perjudiciales para el desarrollo de niñas y niños. A ello se suman 30 años de investigaciones y abundante bibliografía sobre esta temática. Realicé una búsqueda bibliográfica sobre las publicaciones en Cuba y solo encontré un artículo en una revista electrónica que menciona el homeschool. En nuestro país, este tema brilla por su ausencia. El homeschool es una práctica legal en los Estados Unidos de América, Canadá y Europa, a excepción de Alemania. Instituirla en Cuba no será nada revolucionario, puesto que en muchos países de América Latina también ha sido aprobada. No pretendo que los directivos de la educación en nuestro país sean partidarios del homeschool. Mis padres siempre me dicen que tanto el homeschool como la enseñanza institucionalizada tienen fortalezas y debilidades, porque no existe ninguna modalidad de educación que sea perfecta, pero nada justifica los prejuicios ni la ignorancia.
Me sentí realmente desencantado cuando me percaté de que cuando mis padres le comunicaron a la directora de mi escuela que yo había practicado el homeschool exitosamente durante años, ella entendía lo mismo que si se hubiese hablado en mandarín. Tomó 3 meses de educación asumir la idea de que yo me incorporara a la secundaria sin usar uniforme, con el pelo largo y sin cumplir el reglamento escolar en su disposición de que es obligatorio amar a la escuela. Amar a la escuela, por favor. Disposición que la directora me comunicó insistentemente en nuestra primera entrevista, cuando quedó desolada al verme por primera vez y conocer algunas de mis ideas. Comencé a asistir de manera muy irregular y pronto comenzaron los problemas. No se me permitía presentarme exámenes aunque me hubiese preparado y estuviese en la disposición de realizarlos. Al terminar el curso, a mis padres se les informó que debía ir extraordinarios, o sea que mis notas no dependerían de los conocimientos y habilidades que yo mostrase en un examen, sino de mi asistencia a las clases. Se apoyó la directora para ello en una resolución ministerial. Mis padres argumentaron que se violaban mis derechos, específicamente el artículo número 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, según el cual las medidas concernientes a los niños que se tomen en las instituciones públicas deben considerar primordialmente el interés superior de estos. Mis padres le preguntaron a la directora sobre cómo el hecho de negarme la posibilidad de presentarme ante exámenes respondía a mi interés superior. La directora de la escuela contestó que lo más importante era el cumplimiento cabal de la resolución 238, o sea, el interés superior de las cuadraturas ministeriales. No quiero adentrarme en el tema del derecho, aunque posiblemente mis padres tengan la razón. Me limito a señalar desde el punto de vista estrictamente pedagógico que me parece insostenible una institución como la escuela cubana, que otorga notas no los conocimientos y habilidades, sino otros criterios como la asistencia. No realizaré nunca tal tipo de examen y no puedo entender qué calidad en la educación puede ofrecer una institución que promueve estas prácticas evaluativas. En mi opinión, otorgar notas de esta forma es un fraude social y no participaré en él. Cualquier joven en Cuba puede, cuando estudie en la universidad, escoger una modalidad de educación presencial, semipresencial por encuentro, o de educación a distancia, de manera tal que la asistencia no afectará sus notas. ¿Por qué alguien con 20 años tiene el derecho que yo no tengo con 13? La única explicación que encuentro es que en la práctica no se cumple lo que en el discurso se dice. No somos sujetos plenos de derecho si no podemos elegir. Y una educación de calidad implica la posibilidad de elegir, como dije anteriormente. Solo me queda, señora ministra, la posibilidad de regresar a la práctica del homeschool y de solicitarle que en el futuro se me realicen exámenes en el MINET para poder certificar mis conocimientos. El otro punto de desencuentro con la institución escolar fue la negativa permanente a realizar ajustes curriculares. Expresé mi interés en cursar la asignatura de física y se me respondió que no era lo establecido. Ni siquiera se me facilitó el libro de esta materia. Mis padres tuvieron que buscar la bibliografía necesaria, estudiar y preparar clases para poder impartírmelas. Además, me siento sobrecargado porque me es necesario sistematizar una cantidad considerable de observaciones de un proyecto de investigación que he realizado desde hace 3 años con el objetivo de modificar la conducta de las aves paseriformes. Esto me permitiría tenerlas en libertad y no enjauladas. Solicité, por lo tanto, a la dirección de mi escuela no cursar la asignatura de educación laboral. La dirección de mi escuela es del parecer de que yo puedo con mis proyectos y con el currículo escolar como estrictamente ha sido diseñado. Tal vez ni siquiera sepan que yo tengo proyectos, o tal vez consideren que no son pertinentes. Mis padres, en cambio, me alertan sobre la necesidad de elegir, puesto que les preocupa que la sobrecarga que a veces me impongo pueda contribuir a que me enferme. Nuevamente me pregunto, ¿cómo pueden personas que nunca me conocieron, que nada saben de mis potencialidades, de mis intereses, pudieron diseñar para mí el mejor de los currículos posibles? La imposibilidad de modificar este es una prueba más de que no recibo una educación de calidad, puesto que la calidad en la educación es impensable si el que aprende nada puede decidir. Solicito a usted, señora ministra, una respuesta por escrito a esta carta.
y le solicito además una entrevista para poder intercambiar ideas de manera directa. Mis padres me refieren que difícilmente usted aceptará semejante pedido. Mi argumento es que yo debo explorar las posibilidades, por remotas que sean.